Muy bienvenidas y muy bienvenidos a un capítulo más de Vivir es Elegir. Estas son conversaciones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Buen día, Rodolfo. Muy bien, muy contento de encontrarnos. Igualmente, como siempre. Y hoy, Edgardo, eh, quería preguntarte lo siguiente. Primero voy a hacer una pequeña introducción para dar un pequeño contexto. ¿Qué es lo siguiente? Que a través de contacto con alumnos y alumnas y con las personas en general, a veces percibo que las personas son muy autoexigentes consigo mismas, muy duras quizás, de tal forma que les juega en contra, que hace que en vez de ayudar a esa exigencia a que se vayan autosuperando, es como que las oprime. Y me gustaría saber cómo vos pensás, cómo podemos regular esa forma, esa autoexigencia en todo lo que hacemos en la vida, ya sea en el trabajo, en ser productivos y organizados, bueno, en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo, qué mirada tiene el método de Rose y qué pensás sobre cómo podemos regular nuestra propia autoexigencia? Bueno, es un tema amplio, porque el nivel de autoexigencia no puede ser generalizado. No podemos agarrar un grupo y pretender que todos hagan una determinada cosa. Encajar a las personas en un programa, por ejemplo. Esa era la manera, incluso educativa, que todavía se sostiene, ¿no? Y yo entiendo que modificar eso puede llegar a ser complejo, porque a lo mejor en un curso de una escuela en donde tienen 30 alumnos, hay que tener 30 programas, porque cada, llámese chico, joven, adolescente o adulto, tiene su particularidad, sus habilidades, su cuerpo, sus condiciones físicas. Entonces, eso lo tiene que regular uno mismo, digamos, ¿no? Generalmente hay una tendencia de que hay un común, una persona dice voy a hacer esto y generalmente de arranque tiende a poner la vara demasiado alta y eso puede generar una frustración inmediata que hace que deje todo. Eso en algunas personas, de acuerdo a su personalidad y a sus experiencias vividas y a la educación recibida y todo. También si ponemos la vara demasiado baja, no nos estimula a superarnos. Por eso es muy interesante las actividades grupales también, porque ahí uno se inspira de aquel que puede más, se compara con aquel que puede menos, en fin, va observando y a veces eso ayuda, en algunos casos. En otros casos, no, precisan del acompañamiento personalizado de alguien, profesor, instructor, maestro, quien sea, que descubra el talento de esa persona y descubra esas sensibilidades que posee o esas fortalezas y toque esos botones para generar un proceso estimulador. En realidad, los educadores de cualquier área lo que deben ser son estimuladores del otro. Más que saber demasiado de lo que tienen que enseñar, porque eso se consigue de otras formas también, sino ser un estimulador, una persona que logre sacar lo mejor de aquel. Por eso los equipos, por ejemplo, se ve mucho en los deportes. ¿Por qué cambian entrenadores periódicamente? Porque hay una gestión de una persona que en un momento estimuló y que después llega a un punto donde ese estímulo ya hay como un acostumbramiento a ello, ya no sirve. Entonces se busca otra metodología, otra persona, otra empatía, en fin. Entonces creo que siempre lo que tenemos que tener en cuenta es el deseo de superarnos, instalar eso como una especie de pensamiento lateral que hace que todo lo que hagamos, lo hagamos
con mucho entusiasmo y de la mejor forma posible. Y cuando me refiero a todo, me refiero a todo. Tengo que ir a comprar papas a la verdulería y voy a tratar de hacerlo. De alguna manera, esa gestión tan común, repetida y poco importante parece, me va a permitir ir caminando con la columna erguida hasta que lleguemos, ver cómo reparto el peso de los bultos que traiga cuando retorne, llevar mi bolsita biodegradable para poner las cosas, elegir los productos de manera más consciente. En fin, hay tantos detalles en cada cosa que podemos hacer que eso es siempre concentración, superación, atención de lo que estamos haciendo. Y si eso lo instalamos en cualquier actividad, eso ya es un salto hacia adelante en el aprovechamiento de aquello que hagamos. Llámese deporte, llámese conversación con el vecino, llámese lo que sea, llámese trabajo intelectual, lo que sea. Y siempre estar atentos a nuestras resistencias y a nuestras capacidades, porque a lo mejor empezamos a hacer una actividad corporal, por ejemplo. El cuerpo es muy claro cuando uno lo está exigiendo de más. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a hacer todo tan suave que no vamos a proponernos avanzar? No, vamos a empezar de a poco. No vamos a terminar todos doloridos, porque eso nos va a restar ganas de volver a repetir el entrenamiento. Es mejor hacer menos tiempo todos los días que largos periodos de entrenamiento mortificantes una vez a la semana, porque el entrenamiento corporal requiere de una cotidianeidad como requiere el lavar el cuerpo o los dientes. Entonces, toda una administración, ¿no? Y si logramos administrar mejor eso, en todos sus aspectos, o sea, mirar lo que vamos a hacer, decidir de qué manera, cuál es el horario más adecuado, cuántas ganas tengo de hacer aquello, si no tengo demasiadas ganas, pero es algo que verdaderamente necesito, tratar de verlo desde alguna perspectiva o juntarme con alguien a quien eso le guste o ya lo esté haciendo y me impulse de alguna manera, me ayude a conectarme con el deseo de hacerlo. Y todo eso hará que podamos incluso, entre otras cosas, ahorrar tiempo o no malgastar tiempo de una manera negligente, o sea, no como un tiempo robado por alguien, sino por un tiempo perdido por nuestra propia negligencia en administrar eso, la inversión de tiempo que vamos a hacer. Supongamos de que es algo de que nos cuesta mucho o hace mucho que lo queremos y ya lo intentamos otras veces, igual lo necesito hacer, pero voy postergando iniciarlo porque tengo atrás en mi memoria o en mi vivencia algo que no fue agradable en su momento y entonces eso es un escollo que me parece difícil de superar o que no quiero volver a pasar por una situación parecida. Bueno, busquemos la manera de no postergarnos, de hacer aquello que necesitamos, pero ¿de qué forma? Tal vez usando otro método, tal vez reordenando mejor el tiempo que vamos a usar para ello, tal vez buscando mejor docente, no sé. Por eso es muy amplio esto sobre lo cual estamos hablando, pero creo que hay que sumar varias cosas. Primero, tratar de entusiasmarnos con aquello que queremos hacer o lograr. Después, ver de qué manera podemos hacerlo dentro de un proyecto de superación, pero dentro de los límites que nos resulta todavía posibles y agradables. Ir aumentando eso de subir la vara, ir aumentando la exigencia poco a poco a medida que podemos hacerlo. Si no, nos vamos a frustrar y ante las frustraciones ahí generalmente retrocedemos y a veces nunca más recomenzamos, ¿no? Después, un poco de disciplina, que tiene que haber para cualquier cosa, pero por eso, si nosotros ponemos la exigencia en una medida que es posible superarla para nosotros, necesitaremos un grado de disciplina suficiente para ello y no una disciplina que no tenemos y que también vamos a ir consiguiendo a medida que vayamos intentando y avanzando en ese entrenamiento.
Y cuando lleguemos a superar aquello, nos vamos a dar cuenta que hemos ganado un grado de disciplina muchísimo mayor al que creíamos incluso tener, y logramos el objetivo, y eso nos va a reconfortar mucho y seguramente nos va a estimular un refuerzo positivo, nos va a estimular a dar un paso más grande y conseguir un resultado mayor. Así que es medio una cosa de administración, dosificación, El secreto está, observación, el secreto está observas, en dónde poner la vara. eso también. Observar, por ejemplo, qué experiencias antes tuvimos y por qué, en el caso que hubiera habido fracasos, por qué fracasamos o interrumpimos aquello que estábamos generando. Entonces, muchas veces, yo me acuerdo cuando yo, en mi casa había mucho arte, mucha música sobre todo, ¿no? Y entonces era tradición que todos teníamos que estudiar el piano. Todos tocaban algún instrumento y principalmente en mi casa todos tocaban el piano. Entonces, claro, a los creo que 5 o 6 años, obviamente tuve que ir al conservatorio que se usaba en la época, con los métodos medios rígidos que se usaban. Yo soy de aquellos ex estudiantes de piano que para que se suponía que había que tocar con una posición determinada de las manos, entonces te ponían una caja de fósforos sobre cada mano y vos tenías que hacer tus ejercicios y tus escalas sin que eso se cayese. Imagínate vos a los 5 o 6 años. Era realmente una tortura. Después uno ve músicos yaceros sobre todo, o que no son tan clásicos, que son espectacularmente dotados y talentosos y colocan las manos de cualquier forma, y eso no incide en absoluto en su arte. Pero bueno, eran otros momentos. Cosa que fui tan presionado para eso, que terminé y no era porque no tuviera talento musical. Después estudié canto, otras cosas, y en absoluto no era falta de eso, sino que fue una resistencia a la presión y a la exigencia y a la falta de habilidad de la docente que me tocó en suerte, que era una señora mayor, muy malhumorada, que golpeaba el piso con un bastón mientras los alumnos tenían que hacer lo que ella quería. Bueno, toda una serie de conjuntos de cosas que a lo mejor podría haber sido un pianista talentoso, y todo ese conjunto de elementos me mató. Me sacó de ahí, no quise más. Ahora, cuando uno ya es más grande, es más adulto y no depende tanto de esa presión un poco más externa, uno tiene que apreciar lo que va a hacer, cuánto tiempo le va a llevar, cuál es su nivel de entusiasmo que tiene, de qué manera puede generar ese entusiasmo, hasta qué punto la vara de exigencia para no frustrarse, ir levantándola de a poco. Y bueno, para que siempre esté presente la posibilidad de que todo aquello que queremos emprender, hacer y realizar, de alguna manera también esté conectada con el placer y la alegría. Justamente era un poco en esa dirección última que también dijiste. Hubo algunas palabras que me llamaron más la atención, que era el entusiasmo. Ahora dijiste hacer las cosas con alegría. Y yo creo que podemos, quizás de una forma simplista, pero dividir las personas que tienen tendencia a exigirse un poco menos y que necesitan un estímulo para exigirse un poco más. Y yo estaba más pensando, por este contacto con estas personas que te contaba al inicio, de las personas que tienden a colocar la vara muy alta, y no solo eso, se frustran, como bien dijiste, pero no desisten, sino que se sienten mal, sienten culpa, se castigan, y eso las tensiona, las deja un poco. Entonces, es como si esa profesora de piano que vos tenías, son ellos mismos, y se van ahí maltratando. Entonces pierden el entusiasmo, pierden la alegría, hacen las cosas igual, pero en vez de hacerlas con alegría y entusiasmo, las hacen con sentimiento de culpa, quizás, ¿no? Entonces, a veces, no, quiero tratar de transmitirles una mirada quizás diferente. Y nada, por eso preguntaba, te pedía tu opinión y tu mirada
de cómo lidiar con esa autoexigencia tan dura. Hay una cosa en eso muy importante de los que ejercemos docencia de algún tipo. El docente tiene que tener un grado de responsabilidad muy importante y hasta tal vez mayor que en otras disciplinas o profesiones. Este pensador, escritor, George Steiner, que siempre que se lo menciona mucho en las relaciones de maestros y discípulos, me acuerdo de una frase que decía, que creo recordar que era, que refiriéndose al docente y al arte de enseñar, que aquel que enseña tiene que tener la capacidad de tocar el corazón del alumno y de darle alas para volar, ¿no? Lo cual es una síntesis muy linda, porque es justamente llegar a lo profundo, despertar ese talento o fortalecerlo, que muchas veces el docente ve un talento en su alumno, sabe que tiene un potencial, pero el alumno no. Y entonces tiene que lograr fortalecerlo de alguna manera ese deseo que le permitirá hacer los sacrificios necesarios para justamente descollar en aquello, que no siempre es una vida fácil, y darle alas para volar en la sensación de no atrapar al alumno y no querer tenerlo todo el tiempo junto a él, sino después que él empiece a estar preparado, a que justamente eso, logre una plena individualidad de su alumno, e incluso que llegue a superarlo. Y tal vez para eso necesite de otros que lo ayuden a seguir volando, por decir así, ¿no? Y la docencia, lamentablemente, por miles de factores, de los cuales no hago culpables a los docentes, porque hay miles de factores muy reales y concretos. En general ganan mal, tienen poca capacitación, no tienen medios, viven en lugares o ejercen sus tareas en lugares a veces muy fríos en invierno, muy calientes en verano. O sea, hay una serie de factores, a veces lidiando con niños que tienen una realidad familiar y de vida muy compleja. En fin, es una tarea muy complicada, especialmente refiriéndonos a los docentes de escuelas o de colegios oficiales y algo así, que están muy empobrecidos, la educación está muy empobrecida, donde ese docente no se capacita y ya perdió el entusiasmo, entonces cae en una repetición de sistemas que aprendió hace muchos años, que ya no le interesan, no lo seducen al alumno, que a su vez tiene información que le llega por otras formas, de forma más colorida, por internet, de otras maneras, otros métodos que también son didácticos. Entonces es una realidad bastante compleja, pero hay algo que, bueno, si están en esa tarea, debería haber una responsabilidad para ver que, aunque tengan carencias en algunos métodos y formas, preservar el entusiasmo, las ganas y eso, esa alegría profunda de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, a veces parece que con palabras uno es fácil, ¿no? Pero después, en el día a día, en el cansancio, en a veces eh, el haber tenido a lo mejor un fuerte ideal que lo llevó a eso, y después por todas las otras situaciones hacen que esa persona pierda esas ganas, ese entusiasmo. Debería ser una clase social muy protegida, de los que se dedican a enseñar. Deberían ser personas muy capacitadas, porque están forjando los futuros, ¿no? En cualquier área, en cualquier grado, en cualquier nivel. Y todos recordamos eso, ¿no? Que hubo algún profesor que nos estimuló y a lo mejor hasta decidió una vocación, y hubo otros que mató una vocación, ¿no? A veces con poco tiempo de contacto generaron ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo solucionar eso?
creo de que es fortalecernos de alguna manera y tratar de descubrirnos de alguna forma, ver qué es lo que nos seduce a hacer, y una cosa que yo sé que vos sos orientador de chicos que eligen su carrera, o algo así, vos estás haciendo un trabajo en ese sentido, cosa que es muy importante, pero tratar de tener en claro, esto especialmente yo se lo transmitiría a los chicos, se los he dicho a mis hijos y ahora a mi nieta, que nunca elijan por lo que suponen que eso les traerá de conveniencia, especialmente material. Que elijan lo que verdaderamente los apasiona. Y que no hay actividad menor o mayor, que no hay cosa menos importante o más importante. Que lo valioso es que verdaderamente eso cada día los estimule, y que si es posible, cuando tenemos que elegir, elijamos algo que nos trascienda, que sea más grande que uno, digamos, ¿no? Que es la docencia, es una tarea, por ejemplo, que es muy interesante en eso, es muy emocionante ver a ese alumno chiquito o grande cómo va poco a poco aprendiendo, cambiando, fortaleciéndose y haciendo con eso algo mejor en su vida. Si logramos eso, bueno, creo que podemos poner en carrera a mucha gente, a muchos chicos, pero si solamente se mantiene el que, bueno, papá fue contador y el hijo tiene que ser contador como un proyecto familiar porque al papá le sirvió y al hijo le tiene que servir, y generalmente esos son negociaciones que tienen en cuenta más que nada el supuesto rédito material que se les va a traer. Y no me parece que esa sea la manera de elegir, porque si no, nunca vamos a tener buenos profesionales en lo suyo. Cada día va a ser una tortura y cada vez va a ser más triste para esa persona, que a medida que van pasando los años, tal vez cambiar todo y empezar de nuevo, es costoso. Cambiar de profesión es muy costoso en el transcurso de la vida de las personas. No debería serlo tanto, pero es. Y justamente descubrir el talento y potenciarlo, ¿no? Si uno logra eso, seguramente va a poder ser un buen docente, o por lo menos un buen asesor de elecciones, como creo que es un poco lo que vos estás haciendo ahora. Y vamos a empezar de nuevo. Un criterio importante para tomar decisiones que mencionamos acá, que es la alegría, el entusiasmo, aquello que nos apasiona, por ejemplo, vos dijiste, aquello que nos da alegría, aquello que nos entusiasma. Es casi sorprendente cómo termina no siendo algo no sea valorado y no se le dé un lugar de destaque, de importancia en la sociedad. Es más importante quizás un supuesto prestigio todos tenemos que pagar las cuentas, obviamente, pero lo que vos decías, la recompensa meramente financiera. Entonces, es interesante cómo quizás cada uno o cada persona puede prestar más atención si tomar algunas decisiones o más decisiones con base en eso, de lo que le va realmente a hacer sentir bien, traer más alegría al cotidiano. Al final no es tan difícil, no es tan imposible, no es tan inaccesible, y va a poder seguir teniendo una Creo que vida. eso, Sí. sí, creo que eso tiene que ver con un cambio de paradigma que está ocurriendo, por suerte. Como todo cambio de paradigma, al principio es muy desordenado, y algunos se marean o se pierden en ese proceso, otros lo intentan y no lo consiguen, otros sí lo consiguen, pero en ese sentido yo veo, y especialmente en los jóvenes me refiero a 15, 16, 18, que tienen una tendencia a querer vivir un poco más libres, digamos, de esa presión de tener que hacer la determinada carrera que se supone asegura un porvenir, cosa que no es así.
y lo vemos todo el tiempo, porque además, desde que esa persona empieza a estudiar aquello hasta que va a ejercer profesionalmente eso que exigió, hay un promedio de no menos de 7, 8 años, que en 7, 8 años, a la velocidad que las cosas cambian, es posible que cuando llegue ese momento ya no, ni siquiera haya necesidad o ese estudio haya sido reemplazado por la inteligencia artificial. O sea que hoy en día vivimos todo en procesos muy efímeros y muy rápidos. Pero creo que hay una tendencia a redimensionar, va a tener que ocurrir, a redimensionar lo que es el éxito personal. O sea, ¿qué es el éxito personal? Acumular dinero y después tener una cirugía de corazón a los 35 años porque tanto estrés y tanto esfuerzo para conseguir dinero le produjo eso. O también el sentirnos plenos, el sentirnos felices, el sentirnos queridos, el saber amar, o sea, una serie de cosas que están presentes, que son parte de nuestra naturaleza humana y que se postergan a veces por metas o para encajar en lo que se supone para la mayoría que eso es ser una persona exitosa. En realidad no hay éxito posible si la persona no se siente feliz. Vos también dijiste algunas palabras, entusiasmo, alegría. Si yo, entusiasmo y alegría van muy, muy cerca. Si yo todos los días tengo el entusiasmo de empezar el día para hacer aquello que hago, porque siento que eso es bueno, siento que eso me gratifica y también de alguna manera incide en la sociedad o en el mundo que habitamos, voy a tener una alegría sincera, una alegría verdadera, no una alegría de sonrisa todo el tiempo. Sino, hasta eso tiene que cambiar, porque hoy a una persona que se ríe mucho es censurada, porque se piensa que es casi un estúpido. Porque ¿cómo vas a estar así? Justamente tendríamos que aprender de él, cómo logró para tener ese estado de alegría, de felicidad, que parece exagerado para aquellos que creen que, como vivimos en una vida un poco dramática, no podemos estar así. Una cosa es vivir con alegría y otra cosa es las situaciones que haya que corregir, pero justamente aquellos que están más entusiasmados y más alegres van a tener más capacidad de poder solucionar las cosas que están mal. Pero bueno, ese tipo de calificaciones de lo que es éxito en la vida, y eso creo que tiene que ser reestudiado. Por algo hay países que ya están creando ministerios de felicidad, por ejemplo. Simplemente no por altruismo, porque las personas más felices se enferman menos, y en términos numéricos eso genera un gran ahorro en los seguros de salud, porque esas personas pelean menos, discuten menos, entonces hay menos asesinatos, hay menos situaciones difíciles de convivencia entre las personas que los gobiernos tienen que tratar de ayudar a que esa sociedad viva feliz y bien. En fin, creo que es un momento donde están cayendo una serie de estructuras sostenidas por presiones culturales y demás, y que hoy están empezando a aflorar y hay más posibilidades de elegir desde nuestra inclinación sexual hasta la cosa que queremos estudiar y de qué manera queremos vivir y a qué nos queremos ocupar. Y hay una tendencia a empezar a poner en práctica algo, y vuelvo a referirme a esto, lo veo en los jóvenes, empiezan a tener la inclinación a vivir con lo que vive, dijo un naturalista, ¿no? Que es justamente cuidar el medio ambiente, cuidar los animales, cuidar la vida, cuidar esos valores tan importantes, y que a los cuales a mí una frase que me sorprendió, me dijo mucho esa frase, vivir con lo que vive, ¿no? Poder vivir sin necesidad de
tener que matar todo lo que no es humano que está alrededor, ¿no? O sea, comer puede ser respetuoso, una manera más respetuosa de la vida, ensuciar menos, generar menos polución, o sea, cuántas cosas hay, falta un montón. Tengo una alumna justamente que es ingeniera estudió afuera y es ingeniera es ingeniería ambiental. No tiene trabajo. Parece mentira, ¿no? En un país tan contaminante y tan descuidado y donde haría tanta falta hace años y se dedica a otra cosa porque nunca consiguió insertarse en el mercado laboral como destacada en sus estudios y en sus universidades y qué sé yo, no es porque falta de conocimiento, ¿no? Pero dije, no ha conseguido trabajo. ¿No? Tendría que correr atrás tuyo porque hay pocos ingenieros ambientales. Bueno, esperemos que esos niveles de conciencia empiecen a mejorar, ¿no? Pero Sí. bueno, sabemos de Yo, que... yo pensaba que esa parte que ahora acabas de mencionar, que ya estábamos un poco mejor. Pero si se está anunciando, y yo no me quiero meter en la política nacional, pero si se está anunciando por todos lados, que no sé si ocurrirá y será verdad, que hay tremendos y grandes convenios de traer creación de porcinos de capitales chinos a la Argentina. ¿Por qué lo querrán poner acá y no en su país? Bueno, vamos a escaparnos de Nos lo... vamos para otro lado, Vamos, pero mejor volvamos a lo nuestro. Sí. volvamos a lo nuestro. Y me hiciste pensar con lo que acabas de comentar, no lo que acabas de comentar sobre los porcinos, un poco antes, como es al final del día, ese entusiasmo, esa alegría, tiene mucho que ver con la administración de nuestra propia libertad, de no reprimirnos porque pensamos que es necesario tener un determinado tipo de carrera, entonces me reprimo mis deseos, mis gustos, porque creo que es necesario tener un tipo de relación. Entonces es realmente eh, posible, creo que es posible, y agarrando eso que decías del éxito, empezar a entender el éxito como aquello que realmente nos hace sentir bien, que nos hace sentir alegres y felices. Pero Sí, y ahí es donde conectamos directamente con de lo cual deberíamos haber hablado más, que es justamente nuestro trabajo de, de conectar con el autoconocimiento, ¿no? Donde encontramos ahí verdaderamente eso que deseamos y cómo lograr aquello, porque cuántos deseos postergamos, ¿no? O sea, hay alguien que dijo que la diferencia entre metas y deseos es que la meta es un deseo con fecha de concreción, o sea, en donde decidimos poner nuestro esfuerzo para lograrlo. Y en realidad hay un montón de cosas, muchísimas, tal vez todas casi, con distintos colores y ropajes, que preocupaban tanto hace siglos como siguen preocupando hoy. Las cosas fundamentales, reales, inherentes al ser humano, a su condición de ser humano, ya preocupaban a los filósofos de la antigüedad y por eso los seguimos estudiando y leyendo y nos interesa cómo pensaban y nos damos cuenta de que, como vuelvo a decir, con distintas intensidades, con distintas formas adecuadas a las épocas y a la sociedad del momento, siguen siendo prácticamente las más importantes, siguen siendo las mismas. Las cosas giran en torno a lo afectivo, al amor, a cómo uno se siente, a la salud, al tiempo. Hace unos días estaba leyendo a Séneca y él decía que debemos apoderarnos del tiempo,
porque el tiempo es lo que perdemos por negligencia. Y me interesó mucho eso, investigué un poco más, y claro, la negligencia a la que él se refería, estamos hablando del año 60, de recién comenzada la era cristiana, ¿no? En el Imperio Romano. O sea que a ellos les importaba el tiempo y cómo administrarlo, y no perder el tiempo negligentemente. Y hoy el tiempo vale más que el petróleo o que el Bitcoin. O sea, el tiempo es lo más preciado, lo que la gente quiere aprovechar, quiere ampliar su tiempo para hacer incluso más cosas, o para lo que sea, o para disfrutar más. Entonces son como necesidades que más allá de las épocas siguen estando presentes y que indudablemente todavía no conseguimos solucionarlas o adecuarlas a nuestras necesidades y a nuestra condición, ¿no? Muchas veces porque tuvimos que disciplinarnos en función de mandatos que establecieron que debemos ser de una determinada manera, y que ahora pasa eso que vos bien señalabas, que por suerte está habiendo un fortalecimiento de la expresión de lo que queremos ser y hacer. Y eso también está resquebrajando los modelos sobre los cuales se para toda nuestra sociedad, ¿no? Y eso ya de por sí trae un estrés y una dificultad, porque pareciera que todo está transformándose en líquido, digamos, ¿no? Y ahí es donde, vuelvo a la famosa palabra, todo lo que podamos hacer por lograr una cuota mayor de conciencia, de autoconocimiento, de saber verdaderamente qué somos, qué nos gustaría ser, qué nos causa felicidad, qué no nos causa placer, qué tipo de vida queremos, qué futuro queremos para nosotros, cómo queremos proyectarnos, en qué lugar nos gustaría pasar nuestro futuro. En fin, todo ese tipo de cosas surgen de un trabajo también de autoobservación. No obsesivo, pero que es bueno contemplarnos a nosotros mismos, observarnos, conocernos y empezar a tomar decisiones. Así creo Y, que... Ah, discúlpame. No, no, eso. parece que es interesante porque así se parece que cerramos el círculo de nuestra conversación. Y yo hago aparte tenemos que ir terminando, pero hago esta reflexión, que esa autoexigencia que termina siendo pesada, que termina generando culpa y frustración, posiblemente tenga su origen no en aquello que la persona realmente quiere y desea, sino quizás en un mandato. Y que si el norte de esa exigencia fuera más justamente lo que la persona realmente quiere, nunca le resultaría tan aplastante, la exigencia no se sentiría tan culpable, sino que sería algo un poco más orgánico, digamos, un poco más propio. y más inteligente, porque ahorraríamos tiempo de intentos en cosas que ya sabríamos que no es para uno. Yo siempre digo que si hoy yo fuera padre otra vez, cosa que no voy a hacer, porque soy abuelo ya, pero si fuera, intenté hacerlo, pero siempre uno sabe menos cuando tiene menos años, de haber descubierto más tempranamente los talentos y las capacidades y los entusiasmos de mis hijos, hubiera potenciado eso, en lugar de fortalecer aquello que a lo mejor no le salía tan bien, y entonces con eso se logra una especie de mediocridad, en lugar de haber favorecido aquello que podríamos haber percibido. Esto ya lo hemos mencionado a este señor en algún momento, mencionamos a Ken Robinson, interesante escuchar en las charlas TED, es una de las charlas más vistas a lo largo de estos años, un pedagogo inglés, que él habla justamente de eso y cuenta un montón de casos anecdóticos de personas que llegaron a ser grandes talentos en distintas áreas y que al principio eran considerados incapaces incluso para la tarea escolar, y que fueron potenciados en lo que descubrieron tempranamente que era su condición, su beta artística o lo que sea, y llegaron a ser personas sumamente talentosas que además
hicieron cosas en pos de mejorar la humanidad, digamos, ¿no? Aunque sea dándole felicidad a través de su arte. Uno de los casos que ella cuenta es de la coreógrafa, que entre otras obras fue la creadora de Cats, que estuvo en Broadway tantos años y demás. Bueno, interesante escucharlo, una visión pedagógica interesante, práctica y real, ajustada más a nuestro tiempo. Pero en fin, para no extendernos de más, creo que ese proceso de autoconocimiento, cuando nosotros ya adultos podemos emprenderlos, tenemos un gran recurso y una gran herramienta para aplicar para eso, que es la meditación, que es realmente muy, muy importante. Y cuando no tenemos esa capacidad, porque todavía somos niños, esa es una responsabilidad que le toca a los padres o a aquellos o a los educadores, de tratar de conocer, de indagar, de percibir en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas, cuál es aquello en lo que convendría invertir y potenciar para que ese futuro adulto desde niño logre desarrollarse plenamente en aquello para lo cual tal vez tiene ya las condiciones naturales, ¿no? Muy buena forma de ir terminando nuestra conversación. Creo que estos pensamientos sirven para, obviamente, inspirar a los más jóvenes y también los más grandes, que siempre están a tiempo de desarrollar, nutrir y alimentar sus propios deseos, y sus propios talentos, su propio gusto. Sí, yo creo, para cerrar, que en algún momento, en alguna circunstancia o en varios momentos de nuestra vida, todos tenemos la oportunidad de sentir qué es lo que verdaderamente queremos ser y hacer. Lo que pasa es que después lo archivamos y lo dejamos y no invertimos en ello porque consideramos que ya es tarde, por lo que sea. Gran error, nunca es tarde. Nunca dejemos de por lo menos intentarlo. Muy bueno. Sí, Por lo menos intentarlo, claro, obvio. sí, así Y, es. y lo más importante no es lo que ya hicimos hasta ahora, sino lo que vamos a hacer con el resto de nuestra vida, porque lo que hicimos hasta ahora no lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué hacemos con el resto que tenemos todavía? Es lo más importante. Y no hay Sí, que... vencer la pereza, esa que a veces tenemos, y ay, no, pero ahora voy a... Sí, ahora. Así, es un derecho que tenemos, un derecho inalienable, un derecho que no podemos dejar de lado. El derecho de intentar. Hace poco vi una película, y se extiende esto, ¿no? Sí. Pero vi una película coreana. Ahora hay mucho cine coreano, ¿no? La vi en Netflix. Que es la historia de un viejito, 75 años, jubilado. Además es muy interesante porque el personaje es muy querible, es un señor de movimientos un poco limitados y todo, como un señor cualquiera que era empleado del correo. Y él toda su vida soñó con ser bailarín de ballet. Y Wow. todas las veces que lo expresó, algo así, obviamente, el padre decía, estás loco, sos gay, o sea, todas esas cosas y prejuicios tan tontos que existían antes. Bueno, y él quedó con eso, eh, tenía fotos, revistas, él seguía a los bailarines, bueno. Y a esa edad, por unas situaciones medio fortuitas y extrañas que se dan en la temática de la película, comienza a aprender. Mira vos. Claro, era muy poco lo que hacía, pero el hombre logra una felicidad tan plena por haber empezado a intentar eso y despierta tanto cariño y ternura en el medio con los que él se empieza a relacionar, de enormes bailarines jóvenes y todo. Y él a su vez aporta otras cosas, o sea, aporta su conocimiento, su experiencia en la vida en general, los aconseja, los cuida. Es muy interesante verla. Esta película, no, es una serie de varios capítulos. No la terminé todavía, pero ¿Recordás, nada. recordás el nombre? Porque me interesa mucho verla, no conocí. Ay, está en Netflix Y es coreana, voy a buscar. y es coreana, no No me debe ser, no acuerdo. debe ser muy difícil encontrar en Google Sí, película tiene, coreana.
Tiene un nombre algo así como... No, no me voy a acordar. En- Algo de... Me un parece fe- que termina en algo de line. Ok, no te McLean, preocupes. Big Line, o no sé, una cosa así. Pero la vas a encontrar. No dudo porque no debe haber muchas películas coreanas de No, señores no. de 70 años que quieren que quieren empezar baile. Sí, es una serie, acordate, buscala entre Sí, las series. una serie, está bien. Debe ser una Sí, sí. miniserie. Ok. Bueno, Edgardo, sí, nos extendimos, pero valió la pena. Así que por este Bueno, lado. Vamos te mando un terminando. abrazo. Abrazo grande. Dale. Chao, chao. Chao, Nos vemos cariños la a semana. todos.